Hay algo misterioso y casi profético en el instinto de Cáncer. Su intuición no es una corazonada cualquiera, sino un radar ancestral que percibe las corrientes ocultas del alma humana y las mareas invisibles del destino. Cuando Cáncer siente algo, no lo deduce, lo sabe. Es la sabiduría del agua en calma que, aunque no hable, lo ha visto todo reflejado en su superficie. Por eso, al final, Cáncer siempre termina teniendo razón. Puede que en un principio sus palabras suenen emocionales, exageradas o incluso irracionales, pero el tiempo, ese juez que no se equivoca, acaba dándole la razón. Cáncer presiente lo que otros niegan, capta la energía que nadie más nota, se adelanta a lo que el resto aún no puede comprender. Es la combinación del pasado y el presentimiento, del recuerdo y la visión. Cuando dice que alguien no vibra bien, que una situación no encaja o que un cambio está por venir, lo hace desde una sensibilidad que trasciende lo lógico. Esa capacidad es su don y su condena, porque vivir con una intuición tan certera significa también sentir antes que los demás las tormentas que aún no se han formado. Muchos dudan de Cáncer porque no pueden explicar cómo lo sabe. Pero él no necesita pruebas, solo señales. Es como el mar antes del temporal, su oleaje se agita sin razón aparente, pero la naturaleza entera lo respalda. Su alma funciona igual, con un lenguaje que solo comprenden los que también sienten profundamente. Cuando Cáncer advierte, el universo susurra a través de su voz. Cuando Cáncer calla, el universo guarda silencio con él. Su razón no es la de la mente fría ni la del cálculo exacto. Es la razón que nace del alma, la que se nutre de la experiencia emocional, la que percibe la verdad detrás de los gestos, la falsedad oculta tras la sonrisa, la sinceridad disfrazada de distancia. Esa sabiduría no se aprende, se despierta. Y Cáncer la porta como un legado cósmico, una herencia de la luna, su regente, que lo conecta con los ritmos secretos del mundo. Cáncer siempre termina teniendo razón porque vive en conexión con los ciclos naturales, con los finales que ya intuye y los comienzos que ya siente antes de que existan. Percibe la energía de las personas, su intención real, la vibración de los lugares y la dirección que tomará el destino. Cuando se le ignora, la vida se encarga de confirmar lo que su corazón ya sabía. Y cuando eso ocurre, no hay arrogancia en su mirada, solo una serena tristeza, la del alma que ya conocía el desenlace y aún así deseaba haberse equivocado. Esa es su paradoja. No busca tener razón por orgullo, sino porque su intuición es un reflejo de la verdad. Pero cada vez que el tiempo le da la razón, su espíritu se fortalece y su confianza renace. Aprende a escuchar su voz interior como quien escucha un oráculo. Deja de cuestionarse y comienza a seguir su instinto sin miedo. Entiende que su sensibilidad no es debilidad, sino brújula. Que su empatía no es ingenuidad, sino poder. Que su silencio no es retraimiento, sino estrategia. El destino premia a quien se mantiene fiel a su esencia, y Cáncer, aunque atraviese dudas y heridas, siempre vuelve a su centro emocional, a su intuición luminosa. En su corazón habita una conexión profunda con la verdad universal, y esa verdad, tarde o temprano, se manifiesta. Puede que otros signos necesiten pruebas, pero Cáncer solo necesita sentir. Y el sentimiento, cuando nace del alma limpia, nunca se equivoca. En los momentos en que todos le dicen que exagera, que está viendo fantasmas, Cáncer sabe que lo que percibe no es fantasía, sino advertencia. Su sexto sentido no busca asustar, busca proteger. Sabe leer entre líneas, detectar falsedades envueltas en amabilidad, reconocer traiciones disfrazadas de amistad. Por eso su corazón se vuelve prudente. Aprende a confiar solo en quien vibra con autenticidad, no en quien brilla con artificio. Cuando Cáncer predice una caída, un alejamiento, una traición o un cambio drástico, lo hace con la certeza de quien ha sentido ya la vibración del futuro. Y cuando todo se cumple, los demás quedan en silencio, comprendiendo demasiado tarde que aquel presentimiento era una verdad disfrazada de emoción. Entonces Cáncer no celebra, simplemente asiente, como quien confirma lo inevitable. Porque no necesita reconocimiento, su recompensa es la claridad. El universo confía en él porque sabe que su intuición no busca dominar, sino comprender. Cáncer no usa su razón profética para manipular, sino para sanar, proteger y advertir. Su alma es maternal incluso cuando se enfrenta a la oscuridad, porque su luz no destruye, revela. Y esa es la razón por la que siempre termina teniendo razón, porque su energía no proviene del ego, sino de la verdad. Cada vez que la vida lo pone a prueba, cada vez que el mundo lo duda,
cada vez que el amor lo confunde o la traición lo hiere, Cáncer se reencuentra con su don. Aprende que no debe negar lo que siente, que su sensibilidad no lo debilita, que su visión no lo aísla. Aprende a confiar más en sus corazonadas que en las palabras ajenas, porque el alma nunca miente. Con el tiempo, esa certeza lo vuelve invencible. Y así, en silencio, mientras los demás buscan razones, Cáncer camina con la suya, la que brota del alma, la que no se explica pero se cumple. El destino, como una marea obediente, acaba siempre arrastrando los hechos hacia su intuición. Porque en el fondo, Cáncer no adivina, recuerda. No predice, siente. Y lo que siente proviene de la verdad profunda del cosmos, de esa voz que no se oye, pero se reconoce. Por eso, aunque lo nieguen, aunque duden, aunque lo silencien, el tiempo, la vida y el universo se inclinan ante su percepción. Y en ese instante en que todo ocurre tal como lo había presentido, cuando las máscaras caen y las verdades emergen, la luna sonríe desde lo alto, porque sabe que su hijo ha vuelto a tener razón una vez más. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. Hay una fuerza silenciosa en Cáncer que trasciende la lógica y la palabra, una corriente invisible que lo conecta con los designios más profundos del cosmos. Es la sabiduría del agua, que todo lo comprende porque lo ha sentido todo. En esa profundidad emocional radica el secreto de por qué siempre termina teniendo razón. No es una cuestión de mente, sino de alma. Cáncer no razona con pensamientos, sino con percepciones que brotan del corazón, con señales que el universo le entrega a través de la intuición, de los presentimientos, de los cambios sutiles en la energía de los demás. Esa sensibilidad es un idioma que solo él entiende, una forma de comunicación que va más allá de lo visible. Esa conexión le otorga una percepción casi sobrenatural del tiempo. Cáncer vive entre lo que fue y lo que será, entre la nostalgia y la visión. Cuando otros solo ven el presente, él siente los hilos que tejen el destino. Por eso su intuición nunca falla, porque no mira con los ojos, mira con la memoria del alma. Cada emoción que atraviesa, cada experiencia que lo toca, deja una huella que amplía su comprensión del mundo. A través del dolor y la alegría, Cáncer acumula sabiduría, y esa sabiduría se convierte en guía silenciosa. No necesita aprender del exterior, su conocimiento proviene del interior, de ese lugar donde el alma se comunica con la energía universal. Su razón no es fría ni distante, es emocional y profunda, pero igualmente certera. La razón de Cáncer es la del corazón que ha aprendido a escuchar. Y ese corazón, cuando late con pureza, se convierte en brújula infalible. Por eso, aunque el mundo lo acuse de sentimental, su sensibilidad es su sabiduría más elevada. Cáncer comprende lo que otros aún no pueden aceptar, que la emoción es la forma más auténtica de verdad. Lo que se siente, cuando es genuino, revela más que 1000 argumentos. Así, mientras muchos buscan explicaciones, Cáncer ya posee respuestas, porque ha escuchado lo que el universo le dijo en el lenguaje de la intuición. Su don no es improvisado, es el resultado de vidas enteras de conexión con las mareas cósmicas. La luna, su regente, le concede un alma que cambia de fase, pero que nunca pierde su esencia. Esa dualidad emocional, esa oscilación entre la calma y la tormenta, lo convierte en un ser capaz de comprender todos los matices de la existencia. Cada emoción, incluso la más dolorosa, es un maestro. Cada lágrima derramada contiene una revelación. Cáncer no huye de lo que siente, se sumerge en ello, lo transforma, lo decodifica, y emerge más sabio. Esa capacidad de atravesar las aguas turbias de la emoción sin perderse es lo que le da su poder profético. Solo quien ha tocado el fondo del alma puede reconocer la verdad en los demás. El don de tener razón no le llega como una recompensa, sino como una carga que ha aprendido a dominar. Saber lo que está por venir, presentir lo que aún no se ha revelado, comprender las intenciones ocultas de quienes lo rodean, no siempre es un alivio. Es un peso que requiere fortaleza espiritual. Pero Cáncer no se quiebra. Aprende a transformar ese peso en sabiduría, esa sensibilidad en guía, esa melancolía en visión. Su alma ha sido entrenada para resistir la intensidad de la verdad. Por eso, incluso cuando se siente incomprendido, sabe que su visión se confirmará, porque su conocimiento no viene del ego, sino de la conexión con las leyes universales. En su silencio hay poder.
Cuando Cáncer calla, no lo hace por debilidad, sino porque el alma que ya conoce la verdad no necesita defenderla. Sabe que el tiempo revelará lo que su corazón ya ha dictado. Y ese momento llega siempre. Cuando las verdades ocultas se desnudan, cuando las máscaras caen, cuando la vida coloca cada pieza en su lugar, Cáncer se mantiene firme, con esa serenidad que solo tiene quien no necesitó pruebas para creer. Su razón no busca validación porque su certeza viene del interior, y el interior nunca miente. El poder intuitivo de Cáncer se manifiesta también en su capacidad de leer los espacios, de interpretar la energía de los lugares y las personas. Su sensibilidad energética es tan aguda que puede sentir el desequilibrio en el aire, percibir la tensión antes de que se exprese, presentir el cambio antes de que ocurra. Esa habilidad lo convierte en un guardián del alma, un ser capaz de proteger no solo su energía, sino la de quienes ama. Por eso su instinto protector es tan fuerte, no es simple ternura, es conocimiento. Sabe que las energías ajenas pueden alterar los destinos, y por eso cuida, limpia, sana y se retira cuando la vibración se torna densa. El destino lo ha dotado de una sabiduría silenciosa que muchas veces el mundo no entiende. En una sociedad que valora la velocidad y la razón inmediata, Cáncer representa la verdad de la espera y la observación. Él sabe que la vida no se revela a quien la apura, sino a quien la siente. Y por eso, aunque su forma de entender el mundo sea pausada, termina siendo la más certera. Mientras los demás actúan impulsivamente, él observa los ciclos. Entiende que todo llega en su momento exacto, ni antes ni después. Y ese conocimiento lo salva una y otra vez, porque su ritmo interno está en armonía con los tiempos del universo. En su esencia hay una combinación rara de vulnerabilidad y poder. Su corazón se abre fácilmente, pero cuando siente peligro, se protege con una coraza de intuición que ningún engaño puede atravesar. Puede parecer frágil, pero en realidad su sensibilidad es su mayor fortaleza. No se puede destruir a quien entiende el propósito del dolor. Cada herida lo transforma en un alma más clara, más consciente, más certera. Las experiencias que lo marcaron no lo vuelven amargo, lo vuelven sabio. Y esa sabiduría se convierte en certeza, en la seguridad de que todo tiene sentido, incluso lo que duele. El universo le concede la razón una y otra vez porque su energía está alineada con la verdad esencial. Cáncer vibra desde la autenticidad, y la autenticidad es la frecuencia del destino cumplido. Cuando habla desde el alma, sus palabras se convierten en decretos. Lo que siente tiende a materializarse, porque su emoción no es deseo pasajero, sino poder creador. Por eso debe aprender a confiar en su propia voz, a no silenciar sus corazonadas, a creer en lo que su espíritu le susurra. La vida se encarga de confirmarlo, porque el cosmos no contradice a quien vibra desde la pureza. Su razón, que nace de la intuición y la emoción, es un puente entre lo humano y lo divino. A través de su sensibilidad, el universo se expresa. Y cuando Cáncer actúa desde su verdad, se convierte en canal del destino, en instrumento del orden cósmico. Por eso, aunque el mundo dude de él, aunque lo subestimen por su ternura o su silencio, el tiempo se encarga de elevarlo. Siempre llega el instante en que la realidad se inclina ante su visión, en que las piezas encajan tal como él lo presentía, en que la justicia del universo le devuelve el eco de su certeza. Y entonces, cuando todo se revela y el mundo reconoce su claridad, Cáncer no se exalta ni se enorgullece. Solo mira al horizonte con la serenidad de quien ha aprendido que tener razón no es una victoria, sino una consecuencia natural de vivir en sintonía con la verdad. Su alma se funde con el ritmo de la luna, su intuición vuelve a brillar, y su camino continúa, siempre guiado por la certeza silenciosa de que, tarde o temprano, el universo confirma lo que su corazón ya sabía desde el principio. Cáncer posee una sabiduría emocional que trasciende las fronteras del entendimiento humano. Es el signo que más se acerca a los ritmos secretos del cosmos porque su alma se mueve al compás de la luna, y la luna es la guardiana de lo invisible, la dueña de las mareas del alma y de los silencios del destino. Cuando Cáncer tiene razón, no la obtiene desde la observación racional, sino desde un tipo de conocimiento que brota directamente del alma, un lenguaje antiguo que se comunica a través del instinto, del presentimiento, de esa voz interior que no se equivoca jamás. Su certeza no es una coincidencia, es el resultado de su conexión natural con los ciclos del universo. El tiempo se comporta de manera distinta para Cáncer. Percibe el pasado y el futuro como si fuesen espejos que se reflejan en su interior.
Esa capacidad de sentir lo que fue y anticipar lo que será lo convierte en un signo visionario, aunque él mismo no siempre lo comprenda de inmediato. Su mente no es la que recuerda, es su corazón el que lo hace, y en ese recuerdo emocional guarda las respuestas de muchas vidas. Esa es la razón por la que, cuando algo le vibra mal, cuando percibe una sombra o un desequilibrio, su reacción es tan firme y tan certera. No está reaccionando al momento, está recordando lo que su alma ya vivió. Cáncer vive dentro de un universo emocional que tiene leyes propias. La verdad para él no se mide en hechos, sino en energía. Si algo no le transmite paz, si una mirada le produce inquietud o un lugar le genera incomodidad, lo sabe con la precisión del agua que huele la tormenta antes de que llegue. Esa conexión lo dota de una clarividencia que no necesita pruebas. Su razón es la intuición en estado puro, y la intuición, cuando nace del alma limpia, es infalible. Los demás pueden dudar de sus percepciones, pero el destino nunca lo hace, porque la vida misma confirma su sentir una y otra vez. Su manera de tener razón no proviene del deseo de dominar ni del ego de demostrar. Cáncer no busca imponerse, busca comprender. Su certeza nace del amor por la verdad, no de la necesidad de ser validado. Por eso, cuando todo ocurre tal como lo había presentido, no hay soberbia en su silencio, sino una serenidad profunda. Es la calma del alma que sabe que ha escuchado correctamente al universo. Esa capacidad lo hace parecer enigmático, casi místico, porque no hay razonamiento lógico que pueda explicar cómo lo supo. Pero no necesita explicación. Cáncer es un canal, y los canales no necesitan entender el mensaje para transmitirlo, solo mantener la pureza que permita que la verdad fluya. Su sensibilidad lo conecta con lo divino, y esa conexión se traduce en una percepción natural de los caminos correctos y los caminos peligrosos. Siente el desequilibrio en la energía como un músico siente una nota desafinada. Esa habilidad lo protege, pero también lo vuelve solitario, porque a menudo percibe intenciones que los demás no ven y emociones que los demás no reconocen. Su soledad no es aislamiento, es una forma de preservar la pureza de su intuición. El ruido del mundo puede confundir a los que viven desde la mente, pero jamás perturba a quien vive desde el alma. Y Cáncer habita en el alma, no en la superficie. Su don no solo se manifiesta en la detección de lo oculto, sino también en su capacidad de sanación. Cuando Cáncer tiene razón, no lo hace solo para advertir o prever, sino también para guiar y curar. Su energía es restauradora. Su intuición no solo revela la verdad, también la reordena. Cuando actúa desde la compasión, sus palabras tienen el poder de realinear el alma ajena, de devolver equilibrio donde había caos. Por eso su presencia calma, incluso cuando no dice nada. Su energía es la del agua que purifica, la del río que limpia las heridas del mundo. Cáncer no solo tiene razón en lo emocional, también en lo espiritual. Su sabiduría lo lleva a comprender que cada acontecimiento tiene un propósito oculto, incluso el dolor. No rechaza las emociones intensas, las abraza, porque sabe que dentro del dolor se encuentra la enseñanza. Esa actitud lo transforma en un alquimista emocional, alguien capaz de convertir lo que hiere en conocimiento. Y cuando su alma entiende la lección, su intuición se expande, su percepción se afina, su luz se vuelve más intensa. Cuanto más siente, más sabe. Cuanto más sufre, más se eleva. El poder de Cáncer reside en su capacidad para transformar lo invisible en evidencia. Donde los demás ven caos, él detecta patrones, donde los demás ven azar, él ve destino, donde los demás dudan, él siente certeza. Su visión es circular, no lineal. No sigue una secuencia, sino una vibración. Esa percepción le permite ver las consecuencias antes que las causas, los desenlaces antes que los inicios. Por eso, cuando advierte, nadie entiende, pero cuando el tiempo cumple su ciclo, todos recuerdan sus palabras. En ese momento, el universo se inclina ante su verdad y el mundo lo comprende, aunque sea tarde. Su razón también se manifiesta en su instinto protector. Esa necesidad de cuidar a los suyos no es solo afectiva, es también intuitiva. Cáncer protege porque siente los peligros antes de que aparezcan. Sabe quién puede dañar, quién puede mentir, quién puede destruir la paz de su entorno. Es el guardián emocional del zodiaco, el escudo invisible que detecta las grietas y las repara antes de que el daño se propague. Su sensibilidad no solo sirve para sentir, sino para anticipar. Y en esa anticipación se revela su sabiduría más alta, porque cuidar antes de que el mal ocurra es el mayor acto de amor que puede ofrecer un alma.
El universo recompensa esa fidelidad con la verdad dándole razón una y otra vez, no como una victoria, sino como una confirmación de su propósito. Cáncer no vino a ser comprendido, vino a comprender. No vino a competir, vino a conectar. Su misión es mantener viva la llama de la intuición en un mundo que ha olvidado escuchar. Cada vez que su percepción se confirma, el cosmos reafirma su lugar sagrado como intérprete de lo invisible. Su don no se apaga, se amplifica, y cada certeza lo convierte en un alma más luminosa, más fuerte, más sabia. En su interior existe una fuerza ancestral que lo guía como un faro en la oscuridad. Esa fuerza es la misma que mueve las mareas, que empuja la semilla a florecer, que despierta la memoria del alma. Cáncer pertenece a ese linaje de almas que no necesitan ver para creer porque ya conocen lo que la vista no alcanza. Su certeza no proviene del razonamiento, sino del vínculo eterno entre su espíritu y el corazón del universo. Y por eso, en cada situación, en cada historia, en cada verdad oculta que termina saliendo a la luz, Cáncer se alza con la serenidad de quien no necesita justificar su visión. El tiempo siempre termina dándole la razón porque su razón es el reflejo de la verdad universal. Todo lo que percibe con el corazón termina cumpliéndose, porque su alma y el destino hablan el mismo idioma. Y así seguirá siendo mientras la luna siga guiando las mareas, mientras la emoción siga siendo el puente entre el alma y la vida. Porque Cáncer no se equivoca, solo siente lo que el universo ya decidió. Y ese conocimiento sagrado, que late en su interior como una corriente luminosa, es el motivo por el cual, en cualquier era, bajo cualquier cielo, su verdad se mantiene invicta. Siempre, sin excepción, Cáncer termina teniendo razón. El poder de Cáncer no solo radica en su intuición, sino en la profunda conexión que mantiene con el alma colectiva de la humanidad. Es el guardián de la memoria emocional del mundo, el signo que lleva en su interior las huellas de todas las experiencias humanas, los ecos del amor, la pérdida, el nacimiento y la transformación. Su sabiduría proviene de esa sensibilidad ancestral, de esa capacidad de sentir lo que otros han sentido y de comprender lo que otros aún no pueden expresar. Es un espejo del alma universal, y esa conexión con las emociones del todo le permite percibir lo que está a punto de manifestarse. Por eso, cuando Cáncer tiene razón, no es porque adivine el futuro, sino porque está alineado con la verdad más profunda que rige todos los destinos. Esa conexión con lo colectivo le otorga una empatía que trasciende lo humano. Cáncer puede captar la vibración de los tiempos, sentir los cambios del mundo antes de que sean evidentes, percibir los virajes emocionales de las personas y las corrientes invisibles que transforman las circunstancias. Es un barómetro del alma, un traductor de lo intangible. Cuando advierte que algo no encaja, no lo hace desde la sospecha, sino desde una resonancia interior que le indica que la energía se ha desequilibrado. Esa resonancia no falla porque está sincronizada con los latidos del universo. Cáncer no se guía por pensamientos, sino por vibraciones, y esas vibraciones son la forma más pura de sabiduría que existe. Su verdad no es inmediata ni ruidosa. A menudo es silenciosa, lenta, gestada en la profundidad. Como las mareas que parecen calmas hasta que suben sin aviso, las certezas de Cáncer emergen despacio, pero con una fuerza imposible de detener. Su forma de tener razón es orgánica, natural, inevitable. No necesita imponerse porque el tiempo siempre acaba confirmando lo que sintió. Y cuando eso sucede, no hay alarde, solo una paz silenciosa, la de quien ha aprendido a confiar en su conexión interna con lo divino. La luna, su regente, le ha otorgado un don que pocos comprenden, la memoria emocional. Cáncer recuerda lo que el alma recuerda, no lo que la mente registra. Esa memoria lo guía en cada intuición, en cada presentimiento, en cada advertencia. Reconoce los patrones del alma humana y sabe cuando una historia está destinada a repetirse. Por eso muchas veces su sabiduría parece profética, porque detecta los ciclos antes de que se cierren. Ve los finales antes de que lleguen, siente las reconciliaciones antes de que ocurran, y percibe los aprendizajes incluso dentro de las pérdidas. Esa conciencia lo convierte en un maestro silencioso, alguien que enseña sin necesidad de palabras, porque su sola presencia transmite comprensión. Cáncer es también un signo que dialoga con el pasado no para quedarse en él, sino para extraer sus verdades y proyectarlas al futuro. Su visión se construye sobre la experiencia emocional. Comprende que todo lo vivido tiene una razón, y por eso su intuición no solo le sirve para prever, sino también para entender. Cuando algo le duele, busca el significado oculto detrás del dolor, porque sabe que dentro de cada herida hay una revelación.
En ese proceso, su alma se fortalece y su percepción se afina. Cada emoción procesada se convierte en sabiduría. Cada caída lo vuelve más perceptivo. Cada renacimiento lo hace más certero. Su capacidad de tener razón proviene también de su sensibilidad a los signos sutiles del universo. Cáncer sabe leer las señales que otros ignoran: un cambio en el aire, una sensación repentina, un sueño cargado de simbolismo, un silencio diferente. Su vida está guiada por un diálogo constante con lo invisible. El universo le habla a través de sincronías, y él las reconoce al instante, porque su intuición está siempre despierta. Esa comunicación con lo oculto no es misticismo ingenuo, es sabiduría energética. Cáncer percibe las frecuencias con las que se mueven los acontecimientos, y su sensibilidad actúa como una antena cósmica que capta los mensajes de la vida antes de que se materialicen. Esa capacidad de conexión con lo invisible también se manifiesta en su relación con los demás. Cáncer no solo percibe las emociones ajenas, las absorbe, las siente como propias. Esa fusión emocional le permite entender a las personas más allá de las palabras. Sabe cuando alguien miente, cuando se oculta detrás de una máscara, cuando algo no está en armonía. Su empatía le revela la verdad en el gesto más mínimo, en la palabra más simple. Y aunque su naturaleza le impulsa a perdonar, también lo hace consciente de las sombras ajenas. Esa dualidad lo convierte en un juez compasivo del alma, alguien que comprende sin condenar, pero que nunca se engaña. En su viaje vital, Cáncer aprende a confiar plenamente en esa sabiduría interior. Al principio, puede dudar de sus corazonadas, porque el mundo le ha enseñado a racionalizar todo lo que siente. Pero con el tiempo, la vida le demuestra que sus emociones son su guía más exacta. Cada vez que escucha su voz interna, se salva. Cada vez que la ignora, se pierde. Hasta que comprende que su don no es un error, sino un mapa. Y cuando se entrega a su instinto, su destino se alinea, y el universo comienza a fluir a su favor. Esa armonía entre su alma y el cosmos le otorga un poder magnético. Cáncer atrae lo que vibra en su misma frecuencia, y cuando se mantiene fiel a su verdad, el mundo conspira para confirmar su visión. Las personas terminan mostrando su verdadero rostro, los caminos se abren donde antes había muros, las circunstancias se acomodan para darle la razón. Es como si el universo entero trabajara a su favor, no porque busque demostrar algo, sino porque está vibrando en la frecuencia exacta de la verdad. Su razón no es una razón común, es la razón de las fuerzas elementales, la que nace del agua que todo lo siente y del silencio que todo lo escucha. Es una verdad que no se impone, sino que se manifiesta con la serenidad del tiempo. Por eso, cuando todo se cumple tal como lo había presentido, Cáncer no necesita aplausos. Sabe que su certeza no le pertenece, que es parte del flujo universal que lo atraviesa. Solo sonríe en silencio, consciente de que el universo siempre confirma a quienes están alineados con su sabiduría. En ese equilibrio entre emoción y verdad, entre intuición y destino, Cáncer encuentra su propósito más elevado. Su existencia no es solo un tránsito emocional, es un acto de revelación constante. Es el signo que enseña al mundo que sentir también es saber, que la emoción también es inteligencia, que la vulnerabilidad también es fuerza. En un mundo que ha olvidado escuchar, Cáncer recuerda. Y cada vez que el tiempo le da la razón, no solo valida su don, sino que reafirma una verdad universal, que el alma, cuando se mantiene fiel a sí misma, nunca se equivoca. Así continúa su viaje bajo la guía luminosa de la luna, sabiendo que todo lo que presiente es una semilla del futuro, que todo lo que siente es una señal del destino. Su certeza no es casualidad, es consecuencia de su pureza. Porque mientras los demás buscan la verdad fuera, Cáncer la encuentra dentro, y esa es la forma más elevada de razón que existe. Por eso, mientras el mundo cambia, mientras las mareas del tiempo se mueven y las verdades aparentes se disuelven, Cáncer permanece en la certeza silenciosa de que el universo, una vez más, acabará confirmando lo que su corazón ya sabía desde el principio. Hay en Cáncer una sabiduría que no necesita ser aprendida, porque proviene de una fuente más antigua que la razón misma. Es la sabiduría del alma que ha visto pasar los siglos, que ha sentido las mareas de la existencia, que ha renacido tantas veces que ya no necesita explicación para reconocer la verdad. Cáncer no busca tener razón, simplemente la encarna, porque su alma se ha formado en los ciclos donde la verdad se manifiesta en silencio. Es un signo que pertenece al reino de lo invisible, al territorio donde los pensamientos aún no se han transformado en palabras, donde la verdad se siente antes de ser comprendida.
La certeza de Cáncer no proviene del análisis, sino del pulso del universo que late en su interior. Su elemento, el agua, le permite fluir por debajo de la superficie, ver lo que los demás no pueden ver porque están distraídos con lo evidente. En ese fluir silencioso, Cáncer se conecta con los hilos energéticos que tejen las realidades, con las corrientes que anuncian los cambios antes de que el mundo los perciba. Es como un viajero del tiempo emocional, que ya ha estado en el futuro y regresa con la serenidad de quien sabe que todo se cumplirá como debe. Esa es su mayor fuerza, no adivina, recuerda lo que el alma ya vivió en otra forma, en otro plano, y por eso su intuición es infalible. El alma de Cáncer vibra con la frecuencia del destino. Cuando advierte algo, lo hace porque su espíritu ya ha cruzado esa experiencia en el plano energético. Su certeza nace del eco del porvenir que llega antes a su corazón que a los ojos del mundo. Por eso a veces su verdad incomoda, el entorno no está preparado para escuchar lo que él ya siente. Pero Cáncer no necesita que lo comprendan, porque la verdad no se impone con palabras, se impone con tiempo. Y el tiempo siempre se rinde ante su intuición. En los momentos en que su voz interior se alza, Cáncer siente una fuerza ancestral que lo impulsa. Es la energía de los que guardaron el fuego en la oscuridad, de los que protegieron la vida cuando todo parecía perdido. Su sabiduría emocional tiene raíces en lo maternal y lo protector, pero también en lo guerrero. Porque detrás de su dulzura habita una fuerza antigua, la del agua que puede nutrir o destruir, la del alma que ama con tal intensidad que nada falso puede resistir su presencia. Por eso, cuando tiene razón, no lo hace desde la arrogancia, sino desde una justicia natural que brota del equilibrio cósmico. Cáncer percibe los desequilibrios del alma humana. Sabe cuando la energía de alguien se desvía, cuando una situación se corrompe, cuando una promesa pierde su pureza. Su percepción no se equivoca porque no se basa en apariencias, sino en vibraciones. Lo que siente no es una idea, es una frecuencia. Y cuando esa frecuencia no armoniza, su cuerpo lo sabe, su alma lo grita. Es un oráculo viviente, y aunque el mundo racional no siempre lo entienda, la realidad acaba confirmando lo que su ser había percibido. El universo se comunica con Cáncer a través de símbolos. Los sueños son su idioma secreto, los presentimientos su brújula. Cada sensación que lo atraviesa tiene un mensaje, cada emoción lleva una respuesta. Su cuerpo es su templo y su oráculo, su sensibilidad la herramienta con la que el cosmos le susurra la verdad. Por eso, cuando duda, el universo se agita para recordarle que su primer impulso es siempre el correcto. El agua le enseña que la verdad no se fuerza, se siente. Y cuando aprende a confiar en ese flujo, su vida se vuelve un acto de sincronía. Todo ocurre cuando debe, todo llega en su momento. La razón de Cáncer es la de los elementos, no la de los argumentos. Es la razón del ciclo natural que nadie puede detener, del instinto que sabe cuándo proteger y cuándo soltar. Su sabiduría no busca convencer, busca revelar. Y su mayor don es que, incluso en medio de la confusión, su corazón se mantiene fiel a lo esencial. Aunque lo duden, aunque lo contradigan, aunque lo subestimen, el universo se encarga de hacerle justicia. La verdad de Cáncer siempre encuentra la forma de salir a la luz, porque su origen no es humano, es cósmico. Esa certeza se manifiesta también en su forma de amar. Cáncer no ama a ciegas, ama con visión. Su alma reconoce antes que su mente quién merece su entrega, y aunque a veces su corazón lo arrastre a caminos difíciles, siempre termina comprobando que su intuición tenía razón. Cuando siente que algo no vibra bien, no se equivoca, su energía detecta lo que aún no ha sucedido, lo que está en el aire, lo que el alma del otro intenta ocultar. Por eso, cuando el tiempo muestra la verdad, Cáncer ya la había llorado o comprendido antes de que ocurriera. No hay sorpresa en su sabiduría, solo confirmación. Su destino es ser el guardián de la verdad emocional, aquel que recuerda al mundo que sentir también es conocer. Su intuición es su espada, su sensibilidad su escudo, su memoria su brújula. Todo lo que vive, todo lo que intuye, todo lo que sueña tiene un propósito mayor, recordar que la vida no se entiende con la mente, sino con el alma. Su poder consiste en transformar la vulnerabilidad en visión, la emoción en conocimiento, la compasión en justicia. Cuando el mundo lo subestima, el universo sonríe, porque sabe que el tiempo le pertenece. La paciencia de Cáncer es la de las mareas, que saben que todo regresa a su lugar. Su fe es la de la luna, que aún en la oscuridad conserva su luz. Su destino es mostrar que la verdad no necesita ruido, solo presencia.
Por eso, aunque lo contradigan, aunque lo desafíen, aunque intenten hacerlo dudar de su don, la vida termina confirmando su sentir con precisión divina. Porque cuando Cáncer siente, el universo escucha. Cuando Cáncer calla, la energía se mueve. Cuando Cáncer presiente, los hilos del destino ya están en marcha. Su verdad no necesita validación, porque no nace del ego, sino del alma. Y al final, cuando todo se revela, cuando las máscaras caen, cuando los hechos muestran lo que su corazón ya sabía, el universo se inclina ante su certeza. Así, en su caminar silencioso, Cáncer se convierte en símbolo de la verdad que no se impone, sino que florece. La verdad que no busca vencer, sino iluminar. La verdad que habita en las aguas profundas del alma y que, como la marea, siempre regresa, arrastrando con ella todo lo falso, dejando solo lo que es real. Y en ese retorno constante, en ese fluir eterno entre emoción y destino, Cáncer sigue avanzando, sabiendo que cada vez que el mundo duda de él, el tiempo se encarga de demostrar que su sentir era la voz misma del universo hablándole a través del corazón. El alma de Cáncer está unida al principio creador que da forma a la vida. Desde su nacimiento, su energía está impregnada de la sustancia de lo invisible, esa sustancia que sostiene el universo y que se mueve en silencio bajo la superficie de las cosas. Su destino es ser un canal entre el mundo emocional y el mundo material, entre lo que se siente y lo que se manifiesta. Cuando Cáncer tiene razón, no es solo porque su intuición sea precisa, sino porque está alineado con el flujo creador que da forma a los acontecimientos. Su sentir es el lenguaje de esa corriente cósmica, y cuando la sigue, el universo responde. En su interior habita la memoria de la creación, la huella de los orígenes. Cáncer representa la gestación, la semilla que crece en la oscuridad, el instante en que el alma toma cuerpo. Su conciencia está conectada con el ciclo de nacimiento y renacimiento que rige toda forma de existencia. Por eso su percepción va más allá del momento presente, comprende los procesos que están en marcha, las causas ocultas que darán frutos más adelante. Mientras otros se quedan mirando la superficie de los hechos, Cáncer siente lo que está germinando en lo profundo. Esa es la raíz de su sabiduría. El agua que lo rige no solo simboliza emoción, sino transformación. Todo lo que toca Cáncer se impregna de esa capacidad alquímica de convertir lo intangible en experiencia. Tiene el don de presentir lo que otros vivirán después, porque en su interior el futuro ya está gestándose. La energía lunar le otorga la capacidad de moverse entre los planos, de navegar entre lo real y lo simbólico, entre lo visible y lo energético. Por eso, cuando Cáncer habla desde el alma, lo hace con la autoridad de quien ha escuchado el pulso del universo. Su voz tiene la vibración de las mareas, esa que puede ser suave o devastadora, pero que siempre cumple su ciclo con exactitud. El poder de su razón no radica en convencer, sino en resonar. Cuando Cáncer dice una verdad, no la impone, la deja vibrar hasta que el tiempo la confirma. Su sabiduría se sostiene en la paciencia, en la fe de que todo lo que está en armonía con la ley cósmica termina revelándose. Por eso no necesita pelear por tener razón. Sabe que la vida es un espejo que devuelve con precisión todo lo que se emite. Si su sentir es puro, si su visión nace del alma y no del ego, el reflejo del mundo acabará coincidiendo con lo que sintió. Y ese es su triunfo más silencioso y más grande. Su manera de tener razón está entrelazada con su capacidad de percibir los ritmos ocultos del tiempo. La luna le enseña que todo tiene su momento exacto, que cada emoción, cada pérdida, cada revelación tiene una fase, una curva de ascenso y una de descenso. Cáncer comprende esos movimientos como pocos signos, porque vive en constante diálogo con ellos. Puede sentir cuando una etapa está muriendo, cuando una verdad está emergiendo, cuando una herida está a punto de cerrarse. Vive en sincronía con las mareas del destino. Por eso, cuando su alma le advierte algo, lo hace desde la conciencia de esos ritmos universales, no desde el temor ni la duda. Su razón también se alimenta de la profundidad emocional que posee. Cáncer no observa, siente. No analiza, absorbe. Su inteligencia emocional lo lleva a percibir la esencia de las personas y las situaciones. No necesita pruebas, porque su corazón actúa como un radar que detecta la verdad en lo invisible. Su mente racional puede dudar, pero su cuerpo no. Sus reacciones, sus corazonadas, sus silencios son mensajes de su intuición, y cuando los sigue, nada puede desviarlo. En ese estado, se convierte en un ser guiado, en un canal a través del cual la verdad fluye sin interferencia.
El universo prueba constantemente la fe de Cáncer en su propio instinto. Las pruebas llegan en forma de confusión, de relaciones que lo desafían, de caminos donde su sentir choca con la lógica de los demás. Pero son precisamente esas situaciones las que lo fortalecen. Cada vez que escucha su alma en medio del ruido y actúa desde su intuición, se acerca más a su poder original. Con el tiempo, su sabiduría se vuelve inquebrantable, y su capacidad de ver la verdad se afila como una espada de luz. En ese punto, su razón ya no puede ser cuestionada, porque no proviene de la mente, sino del vínculo sagrado que mantiene con la energía universal. En su silencio se esconde la comprensión de los misterios del alma humana. Cáncer sabe que la verdad no siempre es inmediata, que muchas veces se revela a través del dolor, de la nostalgia, del desapego. Pero incluso en esos momentos, su sensibilidad no es debilidad, sino visión. Es capaz de ver en el sufrimiento una semilla de claridad, de percibir en la pérdida una enseñanza que otros aún no comprenden. Esa capacidad lo convierte en un guía invisible para muchos. Aunque no lo diga, aunque no lo busque, su energía ilumina el camino de quienes lo rodean. El tiempo se pliega ante su verdad porque el universo respeta la pureza emocional. Cáncer tiene razón porque no busca tenerla para dominar, sino para proteger, para sanar, para preservar lo esencial. Su sabiduría no destruye, construye. No se impone, inspira. No necesita ser proclamada, porque su sola presencia la transmite. Es el signo que enseña al mundo que la verdad no necesita gritar, que la certeza no requiere demostración, que la fuerza más poderosa es la que brota del corazón que sabe y no duda. Su destino está ligado al despertar de la conciencia emocional colectiva. A medida que la humanidad aprende a valorar la intuición, el sentimiento y la empatía, la voz de Cáncer se eleva como la de un antiguo maestro. Representa la recuperación del poder interior que nace de la conexión con lo natural, con lo ancestral, con lo divino. Su sabiduría lunar le recuerda al mundo que el conocimiento sin alma es vacío, que el progreso sin compasión es ciego, que la verdad sin sensibilidad es estéril. Cuando el universo desea revelar un mensaje profundo, lo hace a través de un alma Cáncer. En sus sueños, en sus presentimientos, en sus emociones intensas se codifican los movimientos del destino. Por eso, aunque muchas veces su verdad tarde en ser reconocida, el tiempo siempre termina inclinándose ante ella. Su razón es la razón del alma del mundo, y ningún poder, ninguna lógica, ninguna apariencia puede contradecir lo que el alma del mundo dispone. En el silencio de sus noches, cuando la luna lo cubre con su resplandor, Cáncer comprende que su razón no es suya, sino del todo. Que su intuición es la voz del universo hablándole al oído. Que cada vez que tiene razón, no es él quien acierta, sino la vida misma que se expresa a través de su sensibilidad. Y esa es la grandeza de su destino, ser el recordatorio viviente de que la verdad no siempre se piensa, sino que se siente, que el alma no se equivoca cuando escucha la voz de las mareas internas, y que quien vibra en coherencia con su corazón siempre termina viendo cumplirse lo que su espíritu ya sabía desde el principio.